Hola, buenos días. ¿Cómo están tanto tiempo? Como saben, con la nueva pandemia que estamos viviendo de COVID, se está cambiando la forma de poder hacer las capacitaciones. Entonces, como tenemos la reválida del curso de autoelevadores de este año, lo que vamos a hacer es un video con un PowerPoint que voy a ir explicando, como para que podamos ver y repasar algunos conceptos. Lo que les pido a todos es, como lo van a estar viendo desde una página de YouTube, como un video cargado en YouTube, coloquen como comentarios del video el nombre de pila y el número de legajo, no el apellido, solo nombre y número de legajo, para poder saber quiénes lo vieron y después les vamos a pasar vía link desde el área de seguridad y higiene, se los va a enviar un examen el cual hay que hacer para aprobar el curso de reválida. Entonces la idea es que vean el video, presten atención porque las preguntas del examen están en el video justamente, completen como comentario del video está esto del nombre de ustedes y el número de legajo y completen el examen donde se les va a pedir nombre, apellido, DNI, por supuesto, el número de legajo, la fecha en la cual lo están rindiendo, les vamos a pedir como dato y después el puesto que ocupan y una serie de preguntas, las cuales ya las van a ir viendo, donde vamos a repasar o afianzar algunos de los temas. Para aprobar el examen, como siempre lo hemos hecho en clase, hay que tener el 75% de las preguntas correctas. Bueno, vamos a compartir esta nueva forma de educarnos un poco. ¿Cuáles son los objetivos que vamos a tener en esta reválida, en la reválida de este año? Vamos a ver temas que ya hemos visto, como siempre, y vamos a ir reforzando algunos de estos temas y poniéndole un poco más de energía. ¿Qué temas vamos a ver? Como para repasar. Lo que es el centro de estabilidad del autoelevador, el recordar cómo manejar, cómo llevar la carga, cómo trasladar cargas, las obligaciones del trabajador. Acordémonos que esto es una cuestión legal y tenemos obligaciones, las vamos a repasar. Los conceptos en la realización del checklist de preuso. Vamos a ver el checklist y recordar por qué es importante y por qué es indispensable hacerlo. Y la revisión previa de todo lo que es cargas para su traslado y la determinación de los pesos, el cálculo y determinación de pesos de una carga, el estimativo o el calculado. ¿Y cómo empezamos todas las capacitaciones y las reválidas? Con lo más básico y elemental que podemos tener a la hora de manejar un autoelevador. ¿Qué es? Si no me siento bien, si tengo la cabeza en otro lado, estoy preocupado, estoy cansado, tengo algún problema. Si tomé drogas, sean legales o ilegales, siempre acuérdense que muchas veces el médico nos da un jarabe para la tos o algún analgésico o algo que nos puede dar somnolencia. Si no dormí o tuve una noche muy complicada y no estoy bien y me siento con sueño, o si tomé alcohol o algún tipo de elemento que pueda sacarme la atención, ¿qué voy a hacer? No voy a manejar y le voy a informar al supervisor. Recuerden que un autoelevador pesa aproximadamente 4 toneladas, depende del tipo de autoelevador y con la carga pesa más. Entonces, si yo no estoy en condiciones para manejar y hago una maniobra brusca y pongo en riesgo la vida de alguna persona, puedo llegar a matarla. Entonces tenemos que ser prudentes. Y como siempre lo hablamos, esto es una cuestión legal. Entonces, si yo estoy en una situación que no puedo manejar y manejo igual y llega a haber un accidente mortal, es muy grave y puede tener causas penales. Sigamos. ¿Qué es lo que esperamos de todo conductor? Ustedes ya lo tienen la mayoría y si no hay que seguir practicando y seguir adquiriendo. Primero la habilidad para manejar, esto debe ser hábil, el saber lo que hay que hacer. La destreza, que la destreza nos la va a dar la práctica. El estar siempre alerta en lo que estoy haciendo. Uno muchas veces dice, uno tiene que tener la mente en la tarea que está haciendo, no estar con la cabeza en otro lado, tener los ojos en la tarea que estás haciendo, estar mirando lo que hago, no estar distraído mirando otra cosa y estar presente. Y después tener la concentración, concentrarme en lo que hago, pensar que las cosas, mientras más concentrado, más focalizado esté, más rápido lo voy a hacer y mejor y con más seguridad, que es el principal concepto que tenemos que llevarnos de estas capacitaciones. Y entonces, ¿qué es una carga máxima? Yo hago la pregunta y estoy pensando que ustedes en este momento me la están respondiendo. ¿Qué es una carga máxima? Y sí, es fácil.
Es la carga máxima que puede levantar un autoelevador. ¿Y se acuerdan cómo fuimos viendo en las diferentes capacitaciones? Es que aunque el autoelevador diga que puede levantar 1500 kilos, no quiere decir que en cualquier posición, en cualquier lugar y con cualquier tipo de carga pueda levantar 1500 kilos. Todo va a depender de la posición de la carga en las uñas, del tamaño de la carga, de la estabilidad de la misma. Entonces, una carga máxima es aquella que rompe o que está dentro del momento de estabilidad del autoelevador y cuando la supero es donde pierdo la estabilidad. ¿Se acuerdan que todo el tiempo hablamos el sub y baja? Este concepto de que siendo una persona grande, si pongo una persona chiquita, mientras más cerca estoy del eje de pivot del sub y baja, lo que va a pasar es que los dos equilibremos peso. Y si esa persona chiquita la transformo en una persona grande, más allá de que esté lejos, o la voy alejando, rompo ese punto de estabilidad. Entonces, la carga máxima es el peso máximo que puede trasladar un autoelevador con las uñas a nivel bajo, lo más cerca del piso, respetando el momento de estabilidad y lo más atrás, o sea, apoyadas en la parrilla del autoelevador posible. Esa es la carga máxima. Y siguiendo con el concepto de carga máxima, la carga máxima me la da el momento de estabilidad. Acá estamos viendo cuentas, matemáticas, todo, pero lo importante es recordar siempre que es una cuestión de equilibrio. No quiere decir que si el autoelevador dice 2 toneladas, pueda realmente levantar 2 toneladas si esas 2 toneladas están muy alejadas del centro de gravedad. ¿Y cómo veíamos esto del momento del equilibrio? Si yo estoy llevando con un autoelevador la carga bien pegada a la parrilla y bien cerca del piso, evidentemente, y está dentro del peso asimilado o asumido o permitido por el autoelevador, no voy a tener ningún inconveniente en la carga que estoy llevando. El autoelevador se va a desplazar, va a tener buen agarre en las ruedas, va a tener un buen desplazamiento y un buen empuje. Si yo en cambio empiezo a alejar paulatinamente esta carga de lo que es la parrilla, la empiezo a alejar, todavía no estamos hablando de elevarla, el autoelevador hasta cierto nivel va a seguir teniendo esta estabilidad, no vamos a tener problema, siempre y cuando no superemos el peso permitido. Ahora, si yo empiezo a alejarme cada vez más de esta carga y me voy alejando con el autoelevador la carga del centro de gravedad, ¿qué es lo que va a pasar? Va a llegar a un punto que podemos llegar a este punto de equilibrio, el sub y baja, que es, ustedes que todos tienen la experiencia, este punto donde cuando freno las ruedas de atrás se levanta la cola del autoelevador. Estoy apoyado, pero cuando freno, bruscamente tengo este movimiento, este cabeceo del autoelevador y me levanta un poquito la cola. Esto quiere decir que estoy pasado en el peso, estoy superando el peso máximo. Y finalmente llega un punto donde si alejé lo suficiente de la carga de la torre, rompo el centro de gravedad del autoelevador. ¿Qué quiere decir esto? Que se levantan las ruedas traseras, se levanta la cola del autoelevador, pierde la tracción y no puedo llevar la carga. Esto quiere decir que la carga supera el punto de equilibrio y supero la carga máxima del autoelevador en base a la distancia. Recuerden, puede ser una carga de 1 tonelada con un autoelevador de 1,5 toneladas, pero cuando la alejé más de la torre, esa tonelada rompe el equilibrio, más allá de que sea menos que el peso nominal que dice el autoelevador. Y entonces, para poder prevenir estas situaciones, vamos a hablar de la tabla de cargas. Sí, la tabla de cargas ya la vimos, ya la hablamos, todos los años hablamos de la tabla de carga y la importancia. ¿Qué era la tabla de cargas? Evidentemente es la tabla que me dice cuál es la capacidad que puede levantar el autoelevador, estamos viendo un autoelevador de 1,5 toneladas, en base a la distancia de la carga de la torre. Esta distancia se medía en milímetros, eran 500 milímetros, 600 milímetros, 700 milímetros, y lo que decía es que mientras más lejos está el centro de gravedad de esa carga, que después vamos a hablar un poquito, menos capacidad tiene. Y acá el ejemplo es simple. Un autoelevador, si vemos la línea de abajo, lo que es el modelo B, un autoelevador que lleva una carga con un centro de gravedad a 900 milímetros o 90 centímetros de la torre, puede como máximo levantar 500 kilogramos. Cuando ese autoelevador, si la lleva pegada a la torre, si seguimos la línea, puede levantar 1000 kilos. Perdió una capacidad de carga según la distancia
de 500 kilos, el 50% menos de capacidad de carga tiene ese autoelevador. Bueno, hablamos de carga. Ya entendimos, la carga se lleva baja, la carga se calcula en el peso. ¿Qué más tenemos? La velocidad. Otro factor muy importante en el manejo de autoelevadores. Y se acuerdan que lo hablamos, y siempre lo hablamos, mientras más rápido voy, más difícil es frenar. Y esto lo vimos con ejemplos, con el ejemplo de caminar rápido y frenar de repente, de correr, sin hablar de superficies. Entonces, si un autoelevador está yendo a 20 km por hora, se calcula que en un segundo recorre 1,3 metros de distancia. Cuando la persona ve un objeto adelante, tarda un segundo en reaccionar, que son 1,3 metros, y un segundo en apretar el freno. Entonces, en ese proceso de mandar la orden para apretar el freno, pasan otros 1,3 metros. Y hasta que el autoelevador se detiene totalmente después de haber recibido la orden de detenerse, pasan 0,7 metros. Quiere decir que en promedio, y esto es totalmente promedio en una superficie seca, si voy a 20 km por hora, tardo en detener el autoelevador 3,3 metros. Si una persona me sale atrás de una estiba o en un pasillo y yo estoy a menos de 3,3, 3,5 metros, es muy factible que apretando el freno del autoelevador lo atropelle y lo golpee. Por eso hablamos de la velocidad y no estamos hablando de superficies húmedas, de superficies resbaladizas, de estar cargando con lluvia, de circular con el aceite soluble, que sabemos que lo tenemos. Entonces son cosas muy importantes. Y ahora, si llevo la velocidad a la mitad, o sea, 10 km por hora, más despacio, y a veces en las fábricas es menos la velocidad todavía, en un segundo voy a recorrer 0,65 metros. Como voy a tardar un segundo en reaccionar si veo una persona, voy a recorrer otros 0,65 metros. Y para que el autoelevador se detenga totalmente se calcula en promedio 0,3 metros de detención, porque al ir más despacio se detiene un poco más rápido. Esto me dice que a 10 km por hora yo tengo un recorrido de autoelevador de 1,6 metros en promedio desde que veo un objeto hasta que se detiene el autoelevador, con una superficie seca y en buenas condiciones. Quiere decir que a 10 km por hora esa es la distancia que voy a tardar. Si me aparece una persona a 3 metros no pasa nada, pero si me aparece 1,5 metros adelante de la uña, lo voy a atropellar y voy a volver a pasar lo mismo. Por eso hay que tener los ojos siempre en la tarea de estar muy atento, porque no estamos hablando de distracciones, de uno no estar prestando atención, pues si uno no presta atención tarda más. Si estoy manejando y me gritan, el grito toma otro tiempo, no voy a reaccionar adecuadamente. Y bueno, hablamos de velocidad, hablamos un poco de la carga, hablemos de los CPP, que ya lo sabemos y son los obligatorios en la planta. Todo el tiempo usar calzado de seguridad, siempre cuando conduzco y cuando manipulo materiales tengo que usar los anteojos de seguridad. Recuerden que siempre remarcamos, si se me mete cualquier objeto en el ojo, sea un bichito, sea una basura o algo, y estoy manejando, pierdo la visión de lo que estoy haciendo. Utilizar el casco al descender del vehículo, por supuesto, por el riesgo de caída de materiales, y si tengo una caja o no tengo la jaula adecuada también. Y el uso de guantes para manipular cualquier elemento, inclusive para la revisión del autoelevador, para revisar la cadena, las ruedas, todo, para no lastimarnos ni ensuciarnos en el proceso. Y bueno, las obligaciones del trabajador, ¿a qué estamos obligados? Como les dije, esto es una autorización legal para manejar, me están autorizando legalmente. Entonces es muy importante que yo recuerde cuáles son las obligaciones que tengo como conductor de autoelevador. Dentro de esas obligaciones, evidentemente, si subo una rampa, nunca hacerlo en diagonal y menos girar sobre una rampa. Vamos a provocar el vuelco del autoelevador por el centro de gravedad que después vemos de vuelta. No trasladar personas bajo ningún concepto. No, el operador siempre mantener las manos y los pies dentro del autoelevador. Esto yo lo sé que es muy difícil, pero estar atento, no estar saludando, no tirar la mano para la zona de las cadenas o las torres. Si no tengo visión hacia adelante, conducir en reversa. Nunca manejar bajo ningún concepto sin tener adecuada visión de hacia dónde voy. Esto es muy peligroso porque no veo y el vehículo en un autoelevador que dijimos que pesa 4 toneladas,
me voy a dar cuenta por algún grito si le pego a alguna persona. Y si tengo tapada la carga, lo voy a pegar y depende de la altura que la tenga de las uñas, puede ser que se meta abajo del vehículo. Nunca dejar el autoelevador, bajarme del autoelevador y dejarlo tanto en marcha como con la carga elevada. Nunca utilizar el autoelevador para empujar o para arrastrar algún vehículo, salvo que esté específicamente por el fabricante autorizado esta situación. Y evidentemente, como es en la calle, con el manejo de autos, motos y bicicleta, nunca hablar por celular mientras que estoy conduciendo. Es un distractor, me saca la visión. Depende de la velocidad, son metros y metros que puedo recorrer sin tener una visión si estoy viendo o hablando por celular. Bueno, siguiendo con la charla, vamos a hablar del checklist de preuso, esto que nos cuesta un montón. Recuerden que es obligación de quien conduce un auto elevador cada vez que lo va a conducir, o sea, al principio del turno. Esto no es que se puede hacer a la mañana y sirve para todo el día el mismo checklist porque cambian las condiciones. Hacer el checklist, la inspección diaria de autoelevador por el operador. ¿Y qué voy a mirar? Bueno, repasemos el checklist que tienen ustedes en tubos. Lo que voy a mirar es el revestimiento, la superficie o el estado de las cubiertas, pérdidas de aceite, combustible o agua, y si tengo estas situaciones tengo que recordar que es una situación crítica, que estén todas las luces y que funcionen. Voy a mirar el horámetro, los relojes indicadores que anden, que esté el matafuego, que esté cargado, que haya un cartel que indique la carga máxima visible, que funcione la baliza del autoelevador como un elemento crítico. Voy a mirar simplemente los fluidos, el hidráulico, el líquido de frenos, el aceite de motor, el líquido refrigerante, que esto lo hace más mantenimiento. Voy a mirar los carteles que estén las indicaciones. Voy a probar la bocina. Voy a probar los frenos, me voy a desplazar y voy a frenar y voy a ver que el vehículo frena adecuadamente. Voy a hacer la prueba de freno de estacionamiento, o sea que lo voy a frenar y voy a ver que el vehículo no se mueva. Voy a frenar, a activar el freno de estacionamiento y voy a acelerar y tengo que ver que no se mueve el vehículo. Voy a probar el seguro de arranque en posición neutral. Esto quiere decir que sí o sí el autoelevador no tiene que estar en ningún cambio o maniobra cuando arranco con llave. Voy a hacer las pruebas de inclinación y traslación de la torre. Voy a subir y bajar las uñas y las voy a subir y voy a soltar todo para ver que anden las válvulas de retención. Voy a ver que esté el cinturón de seguridad, que ande, y lo voy a usar siempre que conduzco el autoelevador. Voy a ver la transmisión o la dirección, giro el volante y veo que responda, que no me vibre, que no se comporte de una forma rara. Y voy a probar la alarma de retroceso o reversa. Voy a meter reverse, voy a ver que se prendan las luces y que suene la alarma de forma adecuada. Recuerden que los elementos críticos son elementos de detención del autoelevador. Esto es nuestra obligación hacerlo y si veo algo que está mal se lo tengo que informar al supervisor. Recuerden, cualquiera de estas fallas son críticas, entonces tengo que tener un adecuado control de las mismas. Y es mi obligación. Si llegara a pasar algo y me dicen, quiero ver el checklist que hiciste y no lo hice, es mi responsabilidad el no haberlo hecho. Bueno, dijimos partes del control de las uñas. Yo voy a mirar las uñas que no estén deformadas, que no estén fisuradas, que no presenten torceduras, que no sean de diferentes largos, que la traborquilla esté, recuerden, es muy importante la traborquilla porque si hago una maniobra brusca o un giro y se acomoda la uña en el momento se me va a caer la carga y el problema principal que puedo tener es lastimar a alguien o que tener que estar horas levantando la carga que se cayó. Y que no estén soldadas las uñas o refaccionadas o arregladas de forma casera. Otras de las pruebas, pero que puede hacer la empresa, es el tintas penetrantes para ver que estén en condiciones y el control del ángulo de las uñas, que no tenga un ángulo, o sea, estiramiento, que no mire una uña para cada lado. Y evidentemente, ¿se acuerdan que siempre hablamos? El talón de la uña, el control del talón de la uña, porque por desgaste, por rasparla continuamente, si pierdo sección en el talón de la uña, va a tener mucha menos resistencia. Entonces puedo estar levantando una carga y que se me parta o se me tuerza una uña en el proceso. ¿Qué más controlo? Cuando controlo la torre, miro la cadena, veo que estén aceitadas, que estén debidamente lubricadas, que no haya pérdida de aceite, que las mangueras estén bien, que la cadena cumpla, ¿se acuerdan de esto que dijimos? Apoyar la torre y ver que no esté agarrotada, que tenga cierto movimiento. Que estén los rodillos y que no haya pérdida de líquido hidráulico, no ver todo chorreado todo el tiempo y ver que cae de las mangueras líquido hidráulico porque eso me va a fallar en alguna maniobra. ¿Qué voy a mirar en los sistemas hidráulicos del autoelevador? Voy a ver
mirar las mangueras, ver que no haya pérdidas, que estén en condiciones, que no estén todas cuarteadas, cortadas, no estar perdiendo líquido ni en las mangueras ni en los depósitos y que no haya pérdidas en los cilindros de elevación. Acordémonos que hay un riesgo muy importante en las mangueras porque se trabaja a una alta presión, 180 kilogramos por centímetro cuadrado, y a una temperatura aproximada levanta de 80 grados centígrados. Entonces, si se rompe una manguera, tiene cierto nivel de peligro para quien esté en el área o pueda estar impactado por la misma. ¿Qué voy a mirar en los neumáticos? Voy a mirar el estado general. Si son con cámara, que creo que no hay ninguno, salvo los de los Seiloder, que estén inflados, que estén adecuadamente, que no tengan grandes cortes o faltantes. Si son los sólidos, que no falte un segmento muy grande, porque esto va a hacer traquetear el autoelevador. Y que estén todos los tornillos, y esto siempre es importante. Recuérdense que hablamos de que se pueden cortar los tornillos y en plena maniobra, o en un giro o en algo, salirse la rueda. ¿Qué otros controles se tienen que hacer? Como obligatorios trimestralmente por un especialista, por alguien de mantenimiento, tener un programa de mantenimiento preventivo, de la revisión de los líquidos, del aceite, de las diferentes cosas, como un preventivo, sean propios o alquilados. Y otra cosa que se puede llegar a hacer es la certificación del autoelevador. ¿Qué problema tenemos con la certificación del autoelevador? La certificación es un elemento que se hace en un día específico. Voy, hago la certificación del autoelevador. Si la semana que viene hay una falla, ya está certificado y no sirve para nada. Entonces muchas veces las certificaciones lo que nos demuestran es que en un momento particular estaba todo en condiciones, pero puede deteriorarse a través de un año ese proceso. Bueno. Y volvemos al autoelevador y estos temas importantes. ¿Por qué vuelca un autoelevador? ¿Se acuerdan que siempre hablamos de lo que es el triángulo de la estabilidad? Este punto, donde dentro de un triángulo ficticio que se hace entre el eje delantuero de las dos ruedas y el centro del eje trasero, es el punto de estabilidad del autoelevador. Si yo por algún momento, por algún proceso, salgo con el centro de gravedad de esos puntos, los tres puntos rojos que estamos viendo, va a hacer que el autoelevador vuelque. Y va a volcar de diferentes maneras. Si se me va hacia adelante, se me va a ir todo el autoelevador hacia adelante. Si va hacia cualquiera de los dos puntos traseros, el vuelco va a ser lateral del autoelevador. Entonces es muy importante estar atento. Normalmente hacia los laterales para atrás se puede dar torre elevada, carga elevada, con la torre apoyada o inclinada hacia atrás, en una pendiente y en una pendiente lateral, sobre todo. Y también podría poner un punto rojo atrás del asiento del conductor, sobre lo que sería la parte motorizada, el motor del autoelevador, cuando estoy en una rampa subiendo y la carga está muy elevada. Estoy trabajando en una pendiente con una carga elevada muy grande y con mucho peso. Bueno, ¿se acuerdan el símbolo? Este símbolo que fuimos viendo, que hablamos que podía venir en una caja, en producto importado, en lugares donde venden y piensan en quién va a manejar el autoelevador, en muchos materiales, y al mismo tiempo que lo fuimos viendo en diferentes gráficos. ¿Qué es este símbolo? Este símbolo nos muestra el centro de gravedad de la carga. A veces, si yo tengo una figura, un pallet, que es cuadrado, de bolsa, yo sé que el centro de gravedad va a estar a la mitad de cualquiera de sus lados y a la mitad de la superficie, siempre y cuando sean las bolsas parejas, estén acomodadas de forma adecuada. Si yo ya tengo una caja de alguna máquina o alguna herramienta, como dijimos, como el ejemplo de la cinta transportadora, donde toda la parte motorizada está de un lado y el otro lado nada más hay cinta, el centro de gravedad va a estar desplazado hacia la parte motorizada. ¿Se acuerdan que hablamos de bobinas? Esto lo hablamos en alguna de las revalias, es importante que siempre lo tengamos en cuenta. Si yo voy a trasladar una superficie a algo redondo, vamos a decir, que puede girar por algún motivo, bobina, puede ser también una bobina de cable, una bobina de acero, puede ser un neumáticos, algún elemento redondo, ¿cómo lo voy a trasladar? Siempre lo que tengo que saber es que lo tengo que agarrar de abajo. ¿Se acuerdan que hablamos que con el autoelevador nunca conviene llevar carga suspendida o colgada de las uñas? Porque eso nos saca mucha estabilidad y nos genera movimiento de vaivén con el autoelevador. Entonces, si llevo una bobina, lo ideal es llevarla acostada, apoyada en las uñas y bien contra la torre. Nunca llevar una bobina, un carretel de cable, enganchado desde la parte superior, porque acuérdense que son ensamblados estos carreteles y yo voy a estar con
3 o 4 o 5 varillas haciendo toda la fuerza con todo el peso. Entonces va a trabajar de forma inadecuada. Si la voy a llevar de forma de bobina o de una forma apoyada, como la apoyamos normalmente en el área de bobinas de planta, y la voy a llevar con el autoelevador, puedo llevarla con las uñas lo suficientemente abiertas como para que caiga en la cuna, se genere una cuna, y apoyada contra la torre. Y lo que voy a hacer es cualquier movimiento de giro con una maniobra muy despacio, porque recordemos que con un golpe o traqueteo podría llegar a saltar si no le di la cuna suficiente. Y jamás, de los jamás, voy a llevar evidentemente una bobina en posición de rotación, de donde apoye la parte que pueda rotar, porque si freno una pequeña pendiente o nada más una frenada abrupta, va a lograr que la bobina se vaya y no la pueda detener. Y bueno, y recordando con el centro de carga, ¿se acuerdan lo que hablamos? Acá estamos viendo el elemento, el centro de carga bien apoyado contra la torre. Entonces el autoelevador no tiene ningún problema con esta carga, va a estar cómodo. Ustedes la van a llevar estable y fíjense en la imagen que la torre está inclinada hacia el conductor. Recuerden, siempre que conduzco el autoelevador y llevo cualquier tipo de carga, inclino la torre hacia el conductor, porque es muy importante porque esto me da mayor estabilidad en el vehículo. Y la torre, la carga, lo más baja posible. En cambio, cuando la alejo, aunque esté inclinada, puedo romper este centro de gravedad que ya estuvimos hablando y perder la estabilidad del autoelevador. ¿Se acuerdan todos del video de China que vimos cuando se levanta el autoelevador por llevar las chapas y cae la persona que intenta frenarlo y cae debajo del autoelevador? Y bueno, y seguimos el por qué vuelcan y me parece el tema del día. ¿Por qué rompo los centros de gravedad? Porque tengo que recordar los 3 centros de gravedad, el centro de gravedad combinado de autoelevador con carga, el centro de gravedad propio del montacargas del autoelevador y el centro de gravedad de la carga propiamente dicha. Y entonces vuelcan por que la carga es excesiva, por el exceso de velocidad, porque la carga está levantada y rompo este centro de gravedad. Porque recordemos, si yo tengo el autoelevador sin carga y con la torre baja, el centro de gravedad va a estar debajo del conductor, del asiento del conductor del autoelevador. Si levanto las uñas, va hasta la posición de la espalda o de la cabeza del conductor. Si le pongo una carga, se traslada hacia el centro de la torre, más o menos a la altura del volante, pero en la altura de la torre. Ya estamos en el centro de equilibrio del autoelevador. Y si esta carga la levanto, va a elevarse en la altura de la torre. Quiere decir que a medida que frene, tengo más chances de que no lo aguante si el peso es muy alto. Más allá de que no superemos el peso máximo que pueda levantar el autoelevador. Y entonces es importante estar atentos. Y lo otro es llevar la carga bien sujeta. Recuerden, si llevamos una carga inestable, vino un pallet que lo bajamos del camión y no está ordenado y yo está medio torcido y sé que lo voy a llevar y se me va a caer y no me queda otra que bajarlo, lo voy a bajar y lo voy a reagarrar el pallet de una posición donde tenga menos chance. No lo voy a llevar lateralizado, sino que voy a intentar que la parte esté lateralizada, acomodarla cuando lo engancho con la torre para que quede derecho o quede inclinado hacia la torre propiamente dicha. Y recordemos siempre lo que es pendientes en el manejo del autoelevador. Si estoy manejando en una zona con pendiente lateral, tengo que tener mucho cuidado porque pierdo la estabilidad y se puede caer la carga. Bien, hablamos de cargas, hablamos de un montón de cosas, de estabilidad, de las obligaciones del conductor. Ahora vamos a hablar de lo que es el cálculo de pesos. Ya lo hablamos en alguna reválida y lo vamos a seguir hablando. No, la idea es que no hagan cuentas matemáticas, pero sino que nos demos cuenta que es importante entender este concepto porque puede llevarnos a cometer un error sobre el peso y llevar al vuelco, la caída de la carga, la rotura de materiales y todo. Entonces, si yo voy a llevar una carga que no puedo saber cuánto pesa porque no tengo ni nada que me diga, no tengo una etiqueta que dice es un palet de 1500 kilos, es una caja cerrada, es una pieza de acero, un bolón de acero, algún formador, algún repuesto, algún cambio de medida o alguna pieza que yo no sé cuánto pesa, yo lo que puedo hacer es un cálculo somero de lo que es el peso. ¿Qué me lo va a dar? Haciendo la cuenta del volumen total de la carga por la densidad, o sea, cuánto pesa por metro cúbico ese material, si es madera, si es acero, si es plástico, si es cartón, si es cemento, lo que sea.
Entonces yo lo primero que voy a hacer es trabajar el volumen. Evidentemente vamos a trabajar con formas simples, como para tenerlo. Pero una va a ser calcular el volumen de un cilindro, que la fórmula es 2,14, o sea, pi, por el radio al cuadrado, que el radio es la mitad del círculo, al cuadrado por sí mismo, si es 3 por 3 es 9, por el largo o altura del cilindro que estoy llevando. Evidentemente esto estoy hablando de una figura sólida, si es de pared es un tambor, porque este cilindro puede ser un tambor, va a depender del líquido que tenga dentro, pero yo el volumen lo puedo calcular. Un tambor sabemos que lleva 204 o 205 litros más o menos. Y eso me lo da por el tamaño del tambor. Si ustedes hacen este cálculo, que es pi por el radio al cuadrado por la altura, van a ver que les da aproximadamente 200 más menos. Entonces, esto me sirve para lo que es el cilindro. Después, para una superficie cuadrada, rectangular, lo que voy a hacer es el lado ancho por alto por largo. Esto es una caja. Tengo una caja que me dicen que está llena de acero o de viruta, imagínense un tocho, un volquete lleno de viruta. Yo lo que hago es lado por lado o ancho por largo por alto y me va a dar, vieron que un volquete, están los volquetes de 5 metros cúbicos. 5 metros cúbicos es el volumen del volquete. Entonces, si yo ya sé que tiene 5 metros cúbicos y está lleno y lo llené de acero, hago esos 5 metros cúbicos por la densidad del acero, que la vemos más adelante, y me va a decir cuánto puede pesar. Como nosotros normalmente no tiramos todo material sólido, sino que hay un montón de espacios en blanco, puedo decir, bueno, va a pesar un poco menos por estos espacios. Si tiré viruta es un peso, si tiré viruta húmeda es otro, si es granalla es otro, si es arena es otro, si es tierra es otro peso. Entonces 5 metros cúbicos de tierra no pesan netamente 5.000 kilos, pesan mucho más. Y si es una especie de esfera, podría ser un bolón de formación de las líneas productivas, yo lo que puedo hacer es 4 tercios por pi, que es 2,14 por el radio al cubo. La verdad es que todas estas cuentas son muy complicadas, pero lo importante es saber que se puede calcular. Si no sé cuánto es, puedo pedir ayuda si me cuesta o agarrar la calculadora, buscar cómo hacerlo y calcular el peso. Porque acuérdense que si después la superficie está mal, calculé mal el peso y se cae, me van a decir cómo no te diste cuenta. Entonces es muy importante hacer estas cosas. Y bueno, ya determinamos 3 volúmenes clásicos, una esfera, un cilindro y un cuadrado o rectángulo. Lo que me queda es saber la densidad. Y eso son tablas. Y si es un material, el acero tiene una densidad de 7,84. ¿Qué quiere decir? Un metro cúbico, o sea, un cuadrado de 1 metro por 1 metro por 1 metro de acero, pesa 7.840 kilos. Un metro cúbico de arena pesa 1.800 kilos, es una densidad de 1,8. Entonces, si yo tengo un volquete de 5 metros cúbicos llenos de arena, no pesa 5.000 kilos, sino que pesa 5.000 por 1,8, que me va a dar en total aproximadamente 9.000 kilos. Quiere decir que si el autoelevador no levanta 9.000 kilos, no lo puedo levantar. El cemento tiene una densidad de 1,44, o sea, 1.440 kilos por metro cuadrado. La nafta, que es un líquido que puede ser un maxibidón, un isotanque, un bin, un bull, depende cómo le estemos diciendo, tiene una densidad de 0,68, quiere decir que un metro cúbico pesa 680 kilos, pesa menos que el agua inclusive. El pino, si es pura madera, si es madera aglomerada, los tacos, un paquete de tacos de 1 metro por 1 metro por 1 metro, tiende a pesar 500 kilos si es pino, si es eucalipto, que usamos más el eucalipto, 780 kilos. Si es el agua es 1 a 1 la densidad, si es el aluminio 2,6 y si es el aceite 0,92. ¿Por qué es importante? Porque si tengo que levantar un maxibidón de 1 metro cúbico y está lleno de aceite, pesa casi 1.000 kilos. Si está lleno de agua, pesa 1.000 kilos. Si está lleno de nafta, pesa 680 kilos. Pero puede ser que haya otros materiales que tengan mucha mayor densidad y pesen 1.500 kilos. Entonces tengo que estar atento a estas situaciones. Entonces, esto me sirve para estimar el peso de carga. ¿Qué es importante? ¿Se acuerdan que ya lo hablamos? Si yo no puedo estimar el peso porque es una caja cerrada y no sé cómo están las cosas, no puedo saber el centro de gravedad porque no está identificado, lo que voy a hacer es tantear. Y todos sabemos tantear. Voy a agarrar las uñas, voy a posicionar en el medio, voy a levantar un poquito y voy a ver cómo responde esa carga. Si esa carga se tiende a ir para el costado, ya me está indicando para qué lado está el centro de gravedad. Si empiezo a levantar la carga y siento que la cola empieza a levantarse, sé que estoy pasando el peso de la capacidad máxima del autoelevador.
Y así todo, si la levanta, la llevo lo más cerca posible del piso, si desconozco cuánto pesa, y lo más despacio posible, porque no quiere decir que la levante y esté jugando con el equilibrio, esto de que freno y levanto un poco la cola. Entonces estemos atentos a estas situaciones. Y bueno, hablamos de la caída. No solamente corremos riesgo de que se vuelque el autoelevador, sino porque la carga está inestable que se caiga. Entonces, estar muy atentos a cómo son las condiciones de la carga que llevo. ¿Cómo está? ¿Se acuerdan que hablamos un montón? Viene el camión con la granalla y viene toda caída, deformada la bolsa, traen los materiales y frena de repente y se cae todo. Recuerden qué tenemos que hacer ahí, quejarnos, hablar con la gente de logística, con la gente de compras y decirle, así no lo podemos bajar, que hablen con el camionero y que esto no se repita, que hablen con el proveedor, porque si no son muchas horas y si se les cae la carga, como ya me lo contaron ustedes, después están horas levantando esa carga que se cayó y no es culpa de ustedes que venga en malas condiciones. Entonces levanten la mano si la carga no está en condiciones. Y a veces también el estado del pallet. Hablamos de los estados de los pallets. Ya sabemos que es un pallet bueno, que es un pallet malo, que es un pallet para descarte, esos pallets que vienen con bolsa y que están todos rotos, que son re finitos. Pero bueno, miremos las condiciones. ¿Y cuáles son las condiciones que le tengo que prestar atención? Evidentemente que el pallet esté funcional. Acá estamos viendo algunas condiciones típicas de pallet. Vamos a repasar. ¿Qué no puedo tener en un pallet? Que me falte alguno de las cuñas, alguno de los tacos del pallet porque se va a desarmar. Que los largueros estén partidos o rotos, porque imagínense estos son dos, si hay tres, lo levanto, puede romper la estabilidad y se me cae toda la carga. Y sí que el pallet esté lo más entero posible. Acuérdense, si viene un pallet y ustedes no confían porque lo ven endeble, porque es mucho peso lo que hay arriba y ya lo conocen, ya conocemos los pesos, lo levanto y coloco otro pallet el cual tenga más confianza y cambio la posición. Acuérdense que esos 2 minutos que pierdo colocando un pallet más son horas de levantar la carga que voy a ahorrar si la carga está mal. ¿Qué voy a mirar en la carga? También que la carga esté debidamente apilada, que no esté toda lateralizada hacia un costado, que no esté desplazada, que no esté desacomodada la carga, porque la voy a levantar y se va a caer. Es inevitable esto. Que esté la carga de forma adecuada. Y si tengo que perder tiempo en acomodar la carga, piérdanlo, porque después tener que agarrar las cosas, acomodarlas, que se rompan. Inclusive pasa muchas veces que una carga inestabilizada, como la que estamos viendo arriba a la derecha, cuando voy manejando me sobresale y la termino rompiendo por golpearla contra algo, porque no la tengo calculada. Entonces si la acomodo voy a tener menos chances de romper esa carga y después tener que estar dando explicaciones. ¿Y qué dijimos? ¿Cómo voy a llevar un pallet? Evidentemente, ¿cuál de las dos consideran ustedes que es la adecuada? La imagen 1, donde las uñas están separadas y la carga está inclinada pero hacia el centro. La imagen 2, donde las uñas están muy juntas y la carga va hacia afuera. Evidentemente, y esto no hace falta ni que lo pensemos, todos vamos a elegir la imagen 1, por supuesto, porque en la 2 la carga se puede caer o el pallet romperse. Y siguiendo con las mismas preguntas, ¿cuáles vamos a preferir? La imagen 1 con uñas muy juntas, la imagen 2 con el pallet desplazado hacia el costado de las uñas, la imagen 3 agarrando el pallet sobre la superficie no de agarre, sobre los laterales de las maderas con las uñas muy separadas. ¿Se acuerdan un poco que esto lo hablamos con el carretel? O la imagen 4, la vemos bien, la vemos linda. Evidentemente la imagen correcta va a ser la imagen 4. La 1 no, la 2 no, la 3 no. Y evidentemente la 4 es la correcta. Los no en el manejo del autoelevador. Siempre lo mismo, los no. Siempre el no fácil. Acuérdense, ¿qué no puedo hacer? Llevar gente. El autoelevador tiene espacio para una persona. Un cinturón de seguridad traslada a una persona. Si un auto tiene 4 cinturones de seguridad, traslada a 4 personas. Si tiene 5, traslada a 5. Entonces, los cinturones de seguridad y los asientos nos van a determinar la cantidad de gente. No trasladar pasajeros. No levantar personas. Ya esto lo hablamos, conocemos los dispositivos caseros. Sé que hay un dispositivo ahora que está certificado, que cumple todas las normas, entonces puedo usar ese dispositivo, pero así todo tengo que usar el arnés, tengo que atarme, tienen que estar dadas las condiciones para poder usar el mismo. Entonces, no levantar personas y menos que menos con un pallet abajo inestable donde la persona se pueda caer o lastimar.
No correr. Si hay una velocidad máxima, la respeto. Yo sé que muchas veces nos apuran, hay que hacer bajar el camión rápido, hay que llevar los materiales rápido. Calculemos las distancias. Acuérdense esto que hablamos. Si hay que bajar algo en un lugar, capaz conviene llevar el camión y hacer la descarga en el lugar, tipo llevarlo a la zona de las cortadoras, acercarme a donde tengo que bajar la carga en vez de estar conduciendo con el autoelevador un montón de metros cuando el camión traslada todo mucho más rápido con el debido cuidado. Entonces, analicemos qué cargas vamos a bajar y dónde la vamos a bajar para no trabajar innecesariamente. Entonces, nunca superar los límites de velocidad establecidos y adentro de la nave productiva la velocidad es paso de hombre del autoelevador. No podemos conducir rápido y menos que menos con la visión bloqueada para conducir. Recuérdense, si no tengo visión, marcha atrás y la velocidad muy despacio. Cuando me bajo del autoelevador, siempre apago el motor, bajo las uñas y coloco el freno de estacionamiento. Bajo ningún concepto me puedo bajar del autoelevador sin apagar el motor, bajar las uñas y poner el freno de estacionamiento. Y recuerden inclinar la torre hacia adelante para que las uñas se apoyen completamente en el piso. Ni que hablar, escuchar música mientras que manejo un autoelevador, ¿no? ¿Hace falta que lo digamos? Creo que no. No es necesario hablar de que está prohibido escuchar música cuando manejo el autoelevador, menos con auriculares, porque eso me va a estar distrayendo, me va a sacar la capacidad de poder escuchar si alguien me habla, me grita o cualquier otra situación. Entonces, música que dijimos que no. ¿Y el uso del celular? ¿Hace falta que lo digamos? Creo que no. ¿Se acuerdan que hablamos obligaciones del trabajador? Prohibido usar el celular. Bueno, listo. No hay discusión. Mientras que se maneja, no se puede hablar con el celular en el autoelevador. Y si por algún motivo tengo que hablar con el celular, voy a detener el autoelevador, poner el freno y apagarlo. No hablar con el motor encendido y sin freno, porque puedo apretar el pedal o hacer una maniobra y mover el autoelevador. Entonces, ¿qué dijimos? El celular está prohibido cuando manejo el autoelevador. Y las cargas suspendidas. Más allá de que sabemos que hay dispositivos caseros que se han fabricado y hay dispositivos que se pueden comprar para suspender cargas, lo recomendable es nunca trasladar cargas suspendidas. ¿Se acuerdan lo que hablamos? Una bolsa de arena pesa 900 kilos aproximadamente, no llega a un metro cúbico. Pero si las llevo de las orejitas, ¿cuántas veces se rompieron las orejas del bolsón? Es mucho más fácil levantarla, apoyarla sobre un pallet y trasladarla tranquilo con un pallet que llevar la carga suspendida. Es menos peligroso, es mucho más rápido porque me da tranquilidad, tengo totalmente visión. Fíjense la imagen que estoy viendo del autoelevador donde no tengo visión delantera y la carga, todos sabemos que esa carga se está tambaleando, bamboleando a medida que voy conduciendo. Entonces, como dijimos, cargas suspendidas no. Si tengo que llevar un motor, lo apoyo sobre un pallet y lo llevo sobre el pallet. Facilitémonos nuestro trabajo, no nos esforcemos. Yo recuerdo hace poco estaba viendo una empresa, estaban llevando un equipo grande, iba muy despacio, una de las personas iba acompañando la carga porque estaba suspendida. Se tomaron 5 minutos en poner un pallet abajo de la carga y esa maniobra que hubiesen estado 20 minutos manejando despacito para que no se cayera, les tomó 5 minutos llegar al punto de destino. Por perder 5 minutos en poner un pallet y fue mucho más fácil toda la maniobra. Entonces, cargas suspendidas que dijimos, no, bajo ningún concepto. Bueno, terminamos. Fue más corto, evidentemente, porque nos falta la interacción con ustedes, pero me importa remarcar estos conceptos. Recuerden, pongan en el YouTube, donde están viendo el video, pongan el nombre y el número de legajo como para poder saber que lo vieron. Y al mismo tiempo recuerden que tienen que rendir el examen, que les van a pasar el link por WhatsApp, si no me equivoco, se lo va a pasar el área de seguridad, el link por WhatsApp, y ahí van a tener primero todos los datos personales, que sí son importantes, y después una serie de preguntas que hay que aprobar. Si tienen cualquier duda, cualquier inquietud o algo, pregúntele al área de seguridad y higiene, a Diego, que los oriente, los ayude o que me transmita las dudas que puedan surgir sobre esta situación. Bueno, muchas gracias y espero ya el año que viene que nos estemos viendo nuevamente presencial para otra reválida del curso Autoelevadores.